Cuando pensamos en esta expresión que habló el Señor en Mateo 6:33 en su Sermón del Monte, habla de la prioridad que debemos darle a Dios antes que todas las cosas del mundo. Oye, ahí la cosa se empieza a poner difícil, ¿verdad, Yari? La prioridad que le debemos dar a todas las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, no. La prioridad que le debemos dar a Dios antes que a todas las cosas de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos debatimos en dos reinos. En algunos momentos vivimos y militamos en el reino de este mundo. Pero para algunos momentos, hoy nos preparamos y nos vestimos, nos acicalamos tempranito para venir y entrar, ¿verdad?, a ese trono donde estaba nuestro rey en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero el reino de los cielos no debe ser momentáneo. Hoy entro al reino de los cielos, mañana estoy en el reino de este mundo, ¿verdad? Entonces cuando estoy en el reino de este mundo, me afano, me preocupo, ¿verdad? Vienen los nervios sobre mí, no sé, me lleno de ansiedad, peleo, discuto, porque no vivo bajo los principios del reino de Dios, ¿verdad? Entonces soy ciudadano del reino de los cielos, digo amén, ¿verdad? Pero por momentos vivo en otro reino. ¿Es así o no es así? Vivimos en otro reino. Qué difícil se hace. Entonces, dice que debemos darle a Dios esa prioridad antes que todas las cosas del mundo. Esto significa buscar esa salvación que está directamente relacionada con el reino de Dios. El Señor nos señala la clave para que nos vaya bien en todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar el desafío de buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Cuál es ese reino y cuál es esa justicia? Asimismo, los apóstoles se debatían con esa pregunta. Muchos esperaban a ese Mesías. Aún el pueblo de Israel le espera. Esperaban a ese Mesías distinto. Ellos venían acostumbrados a ver un rey. ¿Quiénes eran esos reyes que precedían al Señor? Era David, uno de esos reyes, ¿verdad?, que anticiparon y mostraron lo que ellos presentaban y mostraban lo que era ese reino de Dios. Ahora, ese fue un reino combatido ¿cómo? Con espada. Luchaban contra los filisteos, iban, vencían, peleaban la batalla, ¿sí? Le cortaban la cabeza a los gigantes y lograban las victorias para el Señor, ¿sí o no? Y esas victorias aseguraban la posición del reino de Dios, del reino de los cielos, la aseguraba en ese tiempo. Cuando ellos esperaban ese Mesías que venía a ayudarles a combatir, ¿verdad?, la mano opresora de ese reino, pero romano, de ese imperio romano que los oprimía, ¿verdad?, que ya venían pasando tiempo bajo el imperio egipcio, que venían sufriendo bajo el imperio antes babilónico, que vivieron tantos años sufriendo bajo la opresión de otros reinados. Pues ellos esperaban un rey que se levantara y que definitivamente acabara contra todo lo que oprimía al reino de Israel. Pero se presentó ese hombre presentando un reino diferente, un reino que hablaba del reino de Dios y de la justicia. Entonces, ¿cuál reino y cuál justicia? La palabra buscar viene del griego seteo, que significa ir en pos. Dice buscar primero, ir en pos, procurar, desear. Después la palabra primeramente viene de protón, que significa primer lugar, antes que nada. Entonces podemos decir que vamos en pos de Dios antes que nada. Procuramos el primer lugar para Dios antes que nada. Ahí empezamos a preguntarnos a nosotros mismos. Nuestra vida se mueve así. Buscamos primeramente a Dios antes que nada. Buscamos a Dios antes que nada. Dios es nuestra prioridad antes que nada.
¿Para cuántos? Quizás algo tan sencillo, un teléfono, es primero que tu pensamiento en Dios. Antes que nada, oye, tráeme el cafecito, porque yo sin el café no me levanto. Después de tomarme mi café, oro a Dios, ¿verdad? Antes, y dice que busquemos primeramente, ¿saben? Desear, procurar, ir en pos antes que nada. Debe ser lo primero, la prioridad en nuestras vidas. Quiere decir que vamos en pos de Dios antes que nada. Procuramos el primer lugar para Dios. Todo esto recuerda la importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón y en nuestro día a día. Esto nos hace revisarnos y nos confronta. ¿Será que le damos el primer lugar a Dios en nuestro día a día? Algunos dirán sí, gloria a Dios por el que lo hace y ha entendido que esto es parte del reino de los cielos, es darle ese primer lugar a Dios. ¿Cuántas personas, pastor, no puedo oír? Porque, oye, pastor, que sabe que tengo que hacer esto y tengo que hacerlo porque, oye, y a nosotros no nos toca decirle como pastor, no estás obligado. No. Nadie entra al reino de los cielos obligado, ¿verdad que no? El reino de los cielos se entra persuadido, ¿verdad? Porque por amor hemos entendido lo que debemos hacer. Todo el que viene, ese valiente que arrebata ese reino, porque es valiente y se enfrenta aún a sus propios deseos y a su propia carne. Así que el que vino hoy y dijo, bueno, yo voy porque me da pena, oye, me provoca, sí, nuestra carne muchas veces le provoca quedarse, pero debe haber un deseo mayor, y ese debe ser el deseo de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces que todo esto, recuerda la importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón y en nuestro día a día. Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando el reino de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? El reino de Dios hace referencia a un área de soberanía, de dominio. Es el perímetro donde Dios domina. Ahora, en ese perímetro que Dios domina, puede ser tu corazón. Esa área donde Dios viene a reinar en nuestros corazones. ¿Será que esa área, en ese perímetro, es Dios el que tiene ese control y ese dominio en nuestra vida? Muchas veces tenemos ese corazón más dividido y lo que primeramente es para nosotros no viene de Dios. Es primeramente tantas emociones, tantos sentimientos que le quitan el lugar a Dios. ¿Saben? Y pareciera hasta lógico pensar así. Me recuerdo todavía, la madre de mi hija mayor me dijo un día, quiere decir que ahora como tú eres cristiano evangélico, es primero Dios que tu hija. Y yo me tardé en responderle. Recuerdo ese día, estaba llegando a la iglesia. Yo le dije, oye, lo que te tengo que decir quizás no te va a agradar, pero déjame decirte la verdad, es primero Dios que mi hija. ¿Cómo? Sí, es primero Dios que mi hija. Es Dios el que la sostiene, es Dios el que me la dio, es de ella. Ella le pertenece a Dios. Ella no entendió. Quiere decir que muchos estamos aquí, pero todavía no tenemos la revelación de que Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Y cuántas cosas ocupan el lugar de Dios? ¿Cuántas cosas nos quitan darle ese primer lugar? Pero sucede algo, que queremos la provisión. No queremos estar afanados. Queremos tener claridad de lo que habemos de comer, de lo que tengamos que beber, de cómo vestirnos. Queremos tener esa tranquilidad y esa confianza. Pero Dios ya nos dio la clave. Dios nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y te aseguro que todo lo demás te será añadido. Ese no es mi problema. Mi problema es que te rindas a mí. En su reino hay principios y leyes que son parte de la naturaleza de Dios. Debe existir en ese reino libertad, vida, amor, luz, paz, gozo. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si yo verdaderamente estoy buscando el reino de Dios? Podemos
a cada uno de los que hoy está atento y está aquí abriendo allí su mente para recibir esto, puede preguntarse hoy: ¿dónde invierto mis energías? ¿Dónde invierto mis energías? Mis pensamientos, mis energías. ¿Dónde invierto todo mi tiempo? ¿Dónde invierto aún mi dinero? Quizás mi dinero lo invierto en artículos y actividades que seguramente perecerán, o en las cosas al servicio de Dios que al final nos ayudarán para la eternidad. Entonces, ¿dónde invierto todo lo que tengo? ¿Para qué es ese vehículo? Lo usas como lo usaba el pastor antes de ser pastor, que no me gustaba darle la cola a nadie, ¿verdad? Porque me ensuciaba en el carro, yo lo lavaba todos los sábados. Me iba casi como un ritual el sábado a lavar el carro y a contemplar mi carro limpiecito. Entonces el domingo, si se venía alguien, oye, y se montaba en el carro, me molestaba, ¿sí? Ahora, ¿para qué Dios nos ha dado todo lo que tenemos? Si todo lo que tenemos aquí se quedará, sino para que sea un instrumento para aumentar el reino de los cielos, para que muchos puedan vivir dentro de este reino, ¿verdad? Para que podamos ser ese instrumento para Dios. Me llamaba mi hermano Dayan: pastor, voy a buscar la bombona. Si me toca ir a Bejuma a buscarla ahorita, la bombona de oxígeno, yo voy. Eso es entender para qué Dios nos llamó. Es entender que soy ciudadano del reino de los cielos y estoy aquí al servicio de Dios. Porque entendí los principios, porque todo mi tiempo, todos mis recursos los uso para glorificar a mi Rey, al que acabo de decir hace unos minutos, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puedo decir que al final esas cosas que invertimos nos ayudarán a la eternidad. Si tú y yo hemos aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar, podemos entonces descansar, porque debemos estar seguros que todas las cosas serán añadidas. Si entonces todo lo que necesitas será añadido, si tú estás dándole ese primer lugar a Dios, puedes descansar. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué nos preocupamos si le estamos dando el primer lugar a Dios? ¿Verdad? Mi hermano me decía: Carlos, tenemos que estar preparados para el tiempo del entierro de mi mamá, para pagar todas las cosas. Había que estar pendiente de eso. Pero resulta que yo mantuve la paz. Fui a la funeraria, averigüé, pero había otras cosas que eran primero. Y yo dije, bueno, parte de ese dinero que tenía lo tuve que emplear en otras cosas que eran prioritarias. Y mi hermano me preguntaba y yo me hacía el loco y me callaba. ¿Y ya pagaste eso? No, sí. Y al final nos hacía falta dinero. Mi hermano, Pastor Carlos, me decía: pastor, usted ha sembrado en el reino de los cielos. Hemos dejado parte de nuestra corta existencia allí. Ahora, ¿por qué me voy a preocupar si también esas son añadiduras de Dios? Y Dios se encargó de todo, de todo. Dios se encargó de todo, de todo. ¿Sabe? Hubo momentos que durante la enfermedad me afligía, porque veíamos, y mi hermana Dorni que nos acompañaba, veíamos que no teníamos, y algunos que viven cerca de casa, como Glenn y Henry, no teníamos pañales, no teníamos centros de cama, y había que comprar eso cada día y medio, un paquete de pañales, y no teníamos, y eso nos afligía. Entonces llamaba a mi hermano, que era el que aparentemente podía apoyarnos más, ¿sí? Y él lo llamaba y mi hermano se turbaba, me decía: pero ¿cómo yo ayer te deposité y ya hoy hay otra necesidad? Resulta que la bolsita de colostomía también se le dañó y hay que arreglársela. Y había que comprar una crema, había que llevar a un médico. Eran muchos los compromisos. Pero un día descansé. Un día descansé de verdad. Descansé y aprendí a vivir un día a la vez. Y el día que descansé, las cosas empezaron a fluir. Comencé a vivir como ciudadano del reino de Dios. Comencé a descansar en Dios, ¿verdad? Y las cosas, esas añadiduras que necesitamos para el vestido, para el mantenimiento de mi madre, comenzaron a fluir, comenzaron a llegar. Cuando mi mamá partió,
Yo no sé cuántos paquetes de pañales había. Nunca antes habían habido tantos pañales, sino tan solo los necesarios. Habían todos, habían centros de cama, había toda la medicina. Dios se encargó de todas las cosas, pero tuvimos que aprender a darle el lugar a Dios, a darle el primer lugar a Dios, a que fuera Él y no nuestras propias capacidades que tuviesen la autoridad para hacer las cosas. No éramos nosotros, era Dios. Señor, tú eres el Rey y tú gobiernas en mi casa, tú gobiernas en esta situación, en este problema, en esto que estamos viviendo. Tú eres el que gobiernas y tú, por lo tanto, me darás la salida. Y Dios empezó a darnos la salida en medio de la aflicción. Les hago una pregunta: ¿cuánto costará un servicio médico de un internista a tiempo completo y un cirujano a tiempo completo? ¿Cuánto costará una enfermera día y noche pasando un tratamiento? Ustedes que saben que quizás más que yo de eso podrán sacar sus cuentas. Eso lo proporcionó el Señor sin costo alguno. Había un cirujano que militaba en el reino de los cielos, que sabía lo que era invertir en el reino de Dios, que todo su tiempo, todos sus recursos los ponía al servicio del reino de Dios, de eso que no es perecedero, que es para la eternidad. Y dijo: pastor, yo voy a estar aquí. Yo le hago todas las curas a su mamá, todos los días. Cada vez que tenga que hacerlas, yo vengo, ¿sí? Y hasta el último momento, el último aliento de vida que el Señor permitió en el cuerpo de mi madre, Él estuvo allí. Lo podemos, ¿verdad?, certificar. Ahora, Dios puso también a otro hermano y me dijo: pastor, a la hora que sea. Y entre ellos dos se hablaron y dijeron: yo soy el internista, tú eres el cirujano. Y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer lo que juntos vayamos a hacer por nuestra hermana María Elena. Solo Dios hace esas cosas. Solo Dios mueve nuestros corazones. Ahora sí nos estamos entendiendo lo que significa militar en ese reino de los cielos. Nos movemos así nosotros. Atendemos los asuntos de Dios con la misma diligencia, o cuánto reparo ponemos a veces para actuar como ese hombre o esa mujer que pertenece y que vive bajo los principios del reino de los cielos. Asimismo, una enfermera que acababa de conocer me dijo: no se preocupe, pastor, yo le voy a poner el tratamiento a su mamá. Habló con su pastor y el pastor le dijo: atienda a la mamá del pastor. Y me dijo: pastor, ya yo lo había dispuesto en mi corazón, así que no, ya eso estaba. Así fuese rebeldía, pues yo iba a atender a mi Dios. Y ella iba todos los días. ¿Sabe? Me decía a veces: pastor, estoy de posguardia, pero véngame a buscar a donde yo trabajo para que de nuevo podamos estar allí, para estar tempranito con su mamá. A veces ella era la que me apuraba a mí: pastor, véngame a buscar rápido, ya tiene que pasar el tratamiento. Solo Dios hace estas cosas. Solo ciudadanos del reino de los cielos que han entendido cómo invierten sus energías, dónde invierten su tiempo, su dinero, pueden actuar de esa manera. La palabra de Dios nos dice que estaremos seguros de todas estas cosas que serán añadidas. En el versículo 32 aparece la expresión estas cosas, y nos dice también que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas. El Señor sabe que tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad. No quiere Dios que andemos desnudos, no quiere Dios que andemos por allí. Por eso cuando vemos cristianos mendigando, pidiendo dinero en la calle, y tú le dices: busca a Cristo, y te dicen: yo soy cristiano. Oye, eso me duele en mi corazón. Porque ¿qué cosas estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo el reino de los cielos? Si dice la Biblia que en la casa del justo nunca faltará provisión. Entonces, ¿quién le estamos dando el lugar? ¿A quién le damos el lugar? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestras energías? ¿Para qué estamos hoy? ¿Cuáles son nuestros planes a mediano, a corto y a largo plazo? Si en tus planes a mediano y a largo plazo está Dios metido dentro de esos planes.
Señor me mostraba, decía, Señor, este año va a arrancar el ministerio Plenitud con fortaleza en la iglesia. El ministerio Plenitud es el ministerio para los ancianos. Hoy pude experimentar, con todo este tiempo, la necesidad que vive un anciano. ¿Saben? Los ancianos muchas veces son relegados, son abandonados, y lo que necesitan es cariño, afecto, alguien que los escuche. Y pude ver personas, así como mi hermana, dispuesta allí a invertir su tiempo para escucharlo. Entonces, ¿de qué te preocupas si tú has invertido tu tiempo en el reino de Dios y su justicia? Así que todas las cosas serán añadidas. Amén. Dice que nuestro Padre sabe que necesitamos todas estas cosas. Y nos dice también, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas, en el versículo 31. Dice claramente cuáles son. Dice comida, vestido. Esto representa la provisión básica del ser humano. Escuchen esto bien. Representa la provisión básica del ser humano. Pero para muchos esto es motivo de afán y de angustia, porque no persiguen lo básico, ¿verdad que no? A lo mejor quieren más para amontonar, quieren más pero no para compartirlo, quieren más para presumirlo, quieren más para vivir en vanidad, ¿o no es así? ¿O será que lo que te afana es lo que dice la Biblia, que no hay cosa mejor para el hombre sino que coma, beba y su alma se alegre en su trabajo? Decía el rey Salomón que todo lo demás era vanidad. Y dice la Biblia que teniendo abrigo y sustento, con eso estemos contentos. ¿Y será que teniendo el abrigo y sustento eso es lo que produce contentamiento a nuestra vida solamente? ¿O nos ponemos afanosos? Oye, ya este carro. Y ni siquiera agradecemos lo que Dios nos da, ¿verdad? Dios nos enseña, entonces nos está modelando en ese versículo lo que significa el reino de Dios y su justicia. Dice que nos da la provisión básica del ser humano, pero que para muchos es motivo de afán y de angustia. Dios ha prometido proveer para su pueblo, supliendo para cada necesidad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá lo que realmente nos falta. Nos muestra que muchas veces Él tiene una idea diferente de lo que nosotros podemos tener como una necesidad. Quizás muchos de nosotros podemos desear tener riquezas, y provisión, pero sabrá que quizás dentro del plan de Dios es que pases en algún momento un tiempo de escasez, porque dice que conforme a sus riquezas en gloria, que Él sabe lo que tú necesitas. Pero ¿será que todo lo que necesita el hombre es comida y vestido? La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre. La Biblia dice que te haré prosperar en todo conforme prospere tu alma. Entonces muchas veces podemos sentir que nuestra necesidad de tener riqueza, provisión, pero Dios sabe si quizás ese tiempo de necesidad, ese tiempo de pobreza, perfeccionará tu vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. ¿Cómo actuamos con los demás? ¿Qué les decimos? ¿Los humillamos por lo que tienen o lo que dejan de tener? Los niños en este tiempo son sumamente duros, ¿verdad? Y por eso se ha creado el bullying hoy día, ¿verdad? Porque son duros los unos contra otros. Quiere decir que han aprendido a vivir bajo la justicia del hombre y no la justicia de Dios. El cristiano que vive bajo la justicia de Dios, le digo yo a mis hijas, es amigo de todas las personas del colegio. A mi hija a mi hija menor le tocó tomar una decisión. Una amiga, ella llegó porque se sentía mal, porque una muchacha que ella quiere mucho, le dijo, pues, si tú eres amiga de la otra, entonces ya tú no andarás conmigo. Y ella llegó y dijo, verdaderamente ella no es mi amiga, porque si condiciona mi amistad, no es mi amiga.
Entonces le dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, hija? Le digo, no, yo le voy a mostrar que sigo siendo su amiga, pero si ella no quiere estar conmigo, yo tengo que estar con todos. Entonces esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios y no la de los hombres. El hombre se acomoda a sus intereses. La justicia del reino de Dios, la única motivación que tiene es agradar a Dios. Así que tú estás hoy en este lugar porque quieres agradar a Dios. Y quieres vivir bajo los preceptos de Dios porque quieres agradarle. Entonces actúas en tu casa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, de manera que quieras agradar a Dios. Todo lo que tus ojos ven, lo ven porque la justicia de Dios está en tu vida y sabe que lo que tus ojos ven también agrada a Dios. Porque quieres vivir en integridad. Todo lo que tus oídos escuchan, quieres y has decidido vivir en integridad y guardarte en esa justicia de Dios y por lo tanto tomas decisiones para agradar a Dios. Esa es la justicia del reino de los cielos. Y que Él sea primero, antes que mis propios deseos, que mis propias emociones. Dios dará reposo a mi alma. Sirviéndole a Dios, Dios dará reposo a mi alma. Y me añadirá lo que necesito. Dios nos ha enseñado que Él nos añadirá lo que necesitamos, aún en tiempo de necesidad. Alguien pudo tener una pequeña representación de lo que el Espíritu Santo puso en mi vida, aún en tiempo de aflicción. Y ayer me decía, ay Dios, el pastor, yo prepárense porque viene como un resorte. Estuvo varios días allí apagadito, ocupado, y crean, me preguntaron, pastor, ¿va a ir a Valencia? El día jueves me preguntaron, estábamos enterrando, haciendo la cremación de mi madre, como fue su voluntad, y yo le dije, claro que voy, porque a eso nos llamó el Señor. ¿Sabe? Hay tanta gente que necesita una palabra de fe y de esperanza. ¿Sabe? Hay tanta gente que necesita que cuando nosotros entremos, establezcamos el reino de los cielos. El reino de los cielos no es ese espacio de jerarquía o de posición política que nos están entregando. No, el reino de los cielos se establece cuando un embajador del reino de los cielos va y visita ese lugar, allí el reino de los cielos se ha acercado. Cuando alguien va y actúa con justicia, actúa en el amor de Dios, actúa con la compasión, con misericordia, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Espíritu Santo me decía, tú tienes que ir. Yo tengo un trabajo que Dios me asignó. O mejor dicho, todos tenemos, los que hemos creído en Él, un trabajo que Dios nos ha asignado. Y debemos caminar y militar como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabe qué ha sucedido en este tiempo? Que muchos han dejado ese lugar. Que muchos han querido complacer el reino de este mundo y han perdido su identidad. Pero es tiempo de nosotros como iglesia establecer la identidad como hijos de Dios. Hoy me decía una vecina que alguien estaba molesto porque cuando mi mamá estaba muy enferma, puso la música muy alta hasta las 4 de la mañana. Y créanlo, el reclamo mío no fue sino decirle, oye, yo te agradezco que mañana, si hoy vas a seguir tu fiesta, oye, bájale un poquito, porque ya me aprendí todas las canciones que tú ponías de ahí de la Gabriel, ya me las sé todas. Es decir, eso fue, yo no le dije más nada. Pero la respuesta fue, claro, como ellos son evangélicos, y le decía yo a mi esposo me decía, oye, te etiquetan. Yo le decía, gloria a Dios porque me etiquetan. Gloria a Dios porque me etiqueten. Pero no solamente porque me quejo de eso. Qué bueno que me etiqueten cuando yo tengo una actitud de misericordia como cuando le ayudo y le saco la basura al vecino, cuando le llevo la bolsa del mercado. ¿Sabe? Mi esposa tenía una máxima. Nosotros vivíamos en la planta baja del edificio. Durante 12 años vivimos en un edificio en planta baja. Pero había personas que vivían en el 4º piso y en el 3er piso. Cuando ellos llegaban con las bolsas del mercado, mi esposo y yo veníamos llegando y los veíamos, me decían, párate. Entonces yo decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir el mercado hasta su casa. Y era para nosotros un placer hacerlo. ¿Saben? Era un placer hacerlo. Eso era llevar el reino de los cielos a ese lugar. Y muchas personas de ese lugar hoy son cristianos porque un día el reino de los cielos se le acercó. Amén. Entonces quiero desafiarte a que
empieces a tener esa palabra de Dios en tu vida. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces así tú vas a descansar, porque sabrás que todo lo demás será añadido. Todo lo que sea comida, vestido, tus necesidades, las que sean para las riquezas, según la perfecta voluntad de Dios y sus riquezas en gloria, te serán añadidas. No para tu vanidad, no para llenarte de ego, no para mostrarte diferente a otros. Es para que puedas practicar esa justicia en equidad y en equilibrio. De eso se trata el reino de Dios. Dios nos dio la clave allí en el Sermón del Monte. Se la daba a todos sus discípulos y por ende nos la da a cada uno de nosotros, sus hijos de Dios también. Él quiere que vivamos bajo ese reino, que esas cosas no nos preocupen más, que podamos estar tranquilos y reposados. ¿Sabe? Durante un tiempo el tema del agua se convertía para mí en una crisis. Yo no sé cuántos días tengo sin agua. Tengo días sin agua, pero ya eso no es un problema. Yo sé que cuando salga de aquí, monto mis perolitos, papá, y voy y busco mi agua donde la tenga que buscar. Ya conozco todos los llenaderos de aquí del sector y tengo paz. Ahora Dios se encargará de mis cosas. Dios se encargará. Él sabrá qué vamos a hacer. Aún cuando tenía mayor necesidad, de repente se acercaba, me levantaba y había un camión y me estaban llenando el cisterna de agua allí. Oye, pastor, están llenando el cisterna. Oye, gloria a Dios, ¿verdad? Me estaban llenando el tanque. Dios se encarga y sabe lo que necesitamos.